Buenos días a todas y a todos. Hemos preparado una presentación en conjunto, sumando al trabajo en equipo que estamos promoviendo desde la Dirección General de Recursos Humanos y desde la parte sindical. Voy a estar con mi compañero Víctor. Vente, Víctor, sin pena. Aquí nos vamos a estar compartiendo el micrófono y también compartiéndoles algunas ideas que queremos que como líderes de recursos humanos, líderes sindicales, titulares de las unidades, creo que todos aquí somos líderes en algún ámbito de nuestro trabajo y de nuestro día a día sobre la gestión de los riesgos de trabajo. En abril les comento que tuvimos nuestra primera jornada y seguro algunos de ustedes no acudieron porque estuvieron dirigidas específicamente para las comisiones auxiliares mixtas de seguridad y higiene del trabajo. En ese entonces, la intención era darles el respaldo, justo comentarles esto, aunque las comisiones no nada más se trata de que existan y de que tramiten riesgos de trabajo, que tramiten conceptos 30, que nos estemos a lo mejor ahí peleando entre sindicato, entre la autoridad, de que sí cubre el binomio, no lo cubre. No, tiene un trasfondo mucho más especial y mucho más grande, ¿no? Cuidar la salud y la higiene de nuestros trabajadores, pero no nada más la salud física. Ahorita le estamos apuntando mucho a la salud mental de nuestros trabajadores. Entonces quiero que me digan aquí, ¿cuántos habemos líderes de recursos humanos? Levanten su mano. ¿Ok? ¿Cuántos líderes sindicales también hay aquí? ¿Cuántos miembros de las comisiones de seguridad e higiene? ¿Titulares de las unidades? Pues en todos recae todo lo que tienen que hacer las comisiones auxiliares de seguridad e higiene. No porque algunos no seamos miembros o parte de las comisiones, o sí, tenemos una parte de responsabilidad. Y ahorita queremos hablarles mucho del riesgo de trabajo y la importancia de hacer el trámite administrativo correctamente, que no nada más es responsabilidad del área de recursos humanos, a lo mejor en papel y operativamente sí, pero justo Víctor nos va a compartir cómo hacer una gestión integral dentro de las comisiones, pero también con ayuda de los titulares para la gestión del riesgo de trabajo, para asegurarle y darle certeza a nuestro compañero, nuestro trabajador, que estamos atendiendo su trámite de manera oportuna, que lo estamos orientando de manera oportuna, pero que también seguramente habrá una consecuencia, ¿no? Administrativa, eso no lo podemos negar ni lo podemos evitar. Y mientras todos estemos brindando la información correcta, el trámite tiene que fluir, nuestros compañeros están tranquilos y nosotros estamos seguros de que estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, muy rápido. Porque tenemos también poco tiempo, tenemos varias ponencias. Entonces, la verdad es que voy a pasar rápidamente el tema administrativo, pero es importante que todos lo conozcamos. A veces, hasta los mismos miembros de las comisiones no conocemos exactamente los pasos que tenemos que hacer para gestionar un riesgo de trabajo, para que la dependencia lo tramite de manera correcta. Entonces, finalmente, o principalmente es brindar oportunamente la información al trabajo. Creo que eso es lo más importante. A mí me tocó que el trabajador una vez dijo, es que tú no me orientaste. Si bien es responsabilidad del trabajador, es un trámite personal, nosotros no podemos ir al liceo o a la red médica a hacer su trámite. Sí tenemos la responsabilidad de orientarnos correctamente. El trabajador no sabe lo que tiene que hacer. Y nosotros tenemos que generar esa confianza en ellos para que se acerque a nosotros como comisión, como líder de recursos humanos, como líder sindical, que sabemos y él va a saber que le vamos a decir exactamente paso a paso qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es el alcance? Esto también es muy importante porque frecuentemente nos preguntan. Personal federal, regularizados y formalizados también son personal federal. Personal de confianza que ostente una plaza de confianza federal y personal que esté en un contrato INSABI. Creo que esto todavía nos causa un poquito de duda. ¿Por qué contrato INSABI? Porque están haciendo aportaciones al ISSSTE.
y es una prestación que otorga el ISSSTE. Entonces, esto también es muy importante identificarlo. Médicos residentes. ¿Quién tiene médicos residentes en sus unidades? Los médicos residentes también tienen derecho a gestionar un trámite de trabajo. A veces, pobres, los olvidamos. Y ahí los mandamos a enseñanza a ver que hagan lo que puedan. Y pues imagínense, luego ni los trabajadores saben, los residentes menos. Entonces, médicos residentes también, ustedes tienen que identificar si es un residente federal o es un residente estatal. Ellos no saben, ¿eh? No saben si les preguntas, ¿tú qué eres? Residente. Entonces, también es bien importante que nosotros, las áreas de recursos humanos que identificamos y tenemos la información, saber de qué fuente de financiamiento son para poderlos orientar hacia dónde es su riesgo de trabajo. Personal estatal. Recuerden que el trámite del personal estatal es con la red médica, pero ellos tienen el servicio médico en el ISSSTE, entonces seguramente tendrán que pasar por ahí sus incapacidades también, pero ahí nos damos la vuelta para que hagamos el trámite con la red médica. El trámite es un poquito más engorroso, pero también tendremos que orientarlos. Estatal homologado y personal de confianza que estén en una plaza estatal. Y pues bueno, sería todo personal con descuento vigente a favor del ISSSTE. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Rapidísimo. Ocurre el siniestro. Se cayó, se tropezó, si es de trayecto, si es en la unidad. El trabajador sí o sí tiene que acudir inmediatamente. A veces nos pasa y nos manda mensaje de, oye, me caí, oye, digo, a pesar de que estamos 8 horas, en la unidad presencialmente, creo que las 24 estamos atentos al teléfono, al celular, alguien nos manda un mensaje, alguien nos escribe, tuvo un accidente, se cayó, se accidentó, sobre todo porque nuestras unidades son 24 horas. Entonces siempre tenemos personal activo. Sí o sí, el trabajador tiene que acudir al ISSSTE. Es nuestra mayor recomendación. Que lo atiendan, porque ahí es quien finalmente la gestión va a empezar ahí. El médico le tiene que expedir el formato R02, también los traemos ahí al final por si no los ubicamos, y licencia médica. No en todos los casos puede ameritar una licencia médica, pero en la mayoría de los casos. Y hay que notificar, el trabajador tiene 3 días para notificar su accidente por cualquier vía. No nos tiene que notificar a nosotros recursos humanos. No, no me notificaste a mí. Sí me dijo el compañero del sindicato, pero no me dijo a mí. Entonces, eso también es bien importante. ¿Sí? Al final le hacemos las preguntas, ¿perdón? No, al final para que todos las podamos escuchar. Para el federal, pues ya sabemos que es con el ISSSTE, tienen que avisar ya sea recursos humanos, algún miembro de la comisión, sus jefes inmediatos, sus titulares, alguien tiene que tener un aviso y que ustedes se den por enterados y les tienen que elaborar el formato RP01, que también si no lo conocen se los compartimos, y acta de hechos, con 2 testigos y muy especificado el riesgo o lo que haya sucedido. Y la integración del expediente administrativo. Como área de recursos humanos, sí nos toca integrar un expediente, porque es el que vamos a remitir a la Dirección General de Recursos Humanos para que se le dé el seguimiento. Y el trabajador puede entregarlo también en la subdelegación del ISSSTE. Si le falta un documento, lo van a regresar. Y la idea no es estarle dando vueltas al trabajador, ¿no? Entonces, de por sí luego en el ISSSTE a veces los tratan así como medio mal, no los reciben, y entonces en que nosotros sí apoyarlos de manera oportuna. ¿Qué nos toca? El expediente se conforma del acta de hechos, formatos RT01 y RT02, hoja de urgencias o nota médica inicial, licencias médicas, la primera, a veces normalmente cuando llegan a urgencias les dan una de 3 días, si hay subsecuentes hay que agregarlas, constancia laboral que la hacemos en el área de recursos humanos, bueno, la hace cada quien en el área de recursos humanos, y el registro de asistencia que también depende de ustedes. Una vez teniendo todo esto, ¿cuál sería el seguimiento que le tenemos que dar? Que el ISSSTE emita un dictamen, ya sea procedente o sea improcedente. Antes, ni ustedes, ni el trabajador, ni nosotros podríamos
determinar o hacer alguna otra acción administrativa. Ahora, el ISSSTE puede tardar, creo que ya se está tardando menos, pero meses. En esos meses muchas veces pasa que el trabajador sigue incapacitado. Seguramente se va a ir a exceso de licencias médicas a medio sueldo, seguramente se va a ir sin sueldo. No podemos ayudarlo de otra manera. Hay un trámite en camino que no deberíamos de tener. O sea, al final les voy a comentar, pero de una vez aprovecho, por favor, no queramos pretender ayudar al trabajador. Ay, para que no te vayas a exceso, te meto vacaciones. ¿Por qué? Porque cuando se dictamina, lo vamos a afectar más de lo que lo estamos ayudando. Porque ya no hay un registro de la licencia médica. Ya no habría manera, entonces, ¿qué le pago? ¿Qué, o sea, va a haber un corte y al final resulta positivo o procedente, pues se le va a reintegrar todas las prestaciones que se le hayan afectado, pero hay que darle esa seguridad al trabajador. Nosotros, como miembros de las comisiones, como líderes de recursos humanos, sindicales, titulares, porque a veces los trabajadores se acercan con los titulares, por favor, déjeme no meter mi licencia, mejor mis vacaciones. Si hay un trámite de riesgo de trabajo, yo sugiero que no lo hagan, porque lo vamos a afectar más de lo que lo podamos ayudar. Entonces, una vez dictaminado el riesgo, ya que tenemos el dictamen del ISSSTE, el oficio del ISSSTE, se envía a la Dirección General de Recursos Humanos y sí o sí tenemos que hacer el cambio en días de licencias médicas. Si no lo hacemos, ¿en qué repercute? Estímulos, pago de alguna otra prestación, aguinaldos, o sea, hay que pensar más allá en todo lo que le puede afectar al trabajador si nosotros la parte administrativa no hacemos lo que sí tenemos que hacer. Y una cosa es trabajar en conjunto, orientar al trabajador, pero otra cosa es la parte administrativa sí o sí nos toca a nosotros. El personal estatal prácticamente es lo mismo, ocurre el siniestro, van al ISSSTE, les entregan sus formatos o no. Aquí puede ser a veces en algunas unidades, los del ISSSTE les dicen, no, tú eres estatal, lo que les den. Su licencia médica podría ser suficiente. También no necesitas el RT02. No, muchas unidades les van a decir, no, no eres personal federal, no te corresponde. El acta de hechos del personal estatal es muy específica, muy específica. Esa, la red médica, es muy minuciosa, que es solo un testigo. Les vamos a enviar ya ahí paso a paso cómo hacer cada uno de los trámites, pero el trámite estatal es mucho, mucho, mucho más minucioso. La red médica, para que nos dé una cita, tiene que estar en papel primero todo muy claro para que determinen que es viable darle una cita al trabajador. Y es lo que normalmente les estamos regresando. Las actas de hechos no es claro, no trae la copia de la INE, no menciona el testigo, entonces sí hay que poner mucha atención. Y ya están los machotes definidos, pero a veces con el machote luego dejamos los mismos datos, entonces sí aquí es poner muchísima atención. Se solicita la valoración médica a la red médica y ese trámite lo gestionamos a través de la Secretaría de Finanzas. Entonces, normalmente ahí nos dicen de hoy para mañana, ¿no? Sí, mañana lo recibo, entonces por eso andamos atrás de ustedes. Avisan al trabajador, entonces con la red médica es bien importante, la red médica es tajante. ¿Hay un riesgo o no? Y hay una invalidez o no. No como en el ISSSTE, cuando se determina una invalidez puede ser porcentual, pero la red médica es sí o no. Si hay una invalidez, punto. Entonces a veces ahí nos ha pasado que el trabajador dice, ay, pero yo no quiero dejar de trabajar. Pues ya hay una dictaminación médica donde dices que hay una invalidez. Entonces sí nos hemos encontrado con esos casos. Dictamen, pues bueno, la red médica emite el dictamen. Y lo mismo, el trámite administrativo que nos toca, ¿no? Ese no nos podemos escapar. Finalmente, tenemos que hacer los home office, tenemos que hacer las reanudaciones de bajas temporales. Yo sí siempre les digo, chequen y hagan sus análisis de licencias médicas para no afectar al trabajador. No, a veces no hay manera, como les digo, de afectarlo de manera económica, porque el trámite está siguiendo su curso,
pero no afectar lo demás cuando ya es momento de reanudarlo, cuando ya es momento de gestionar tus pagos, cuando ya es momento de que el trabajador ya volvió y está bien, pues que no le tarden otros 3, 4 meses en pagar. Si de por sí puede llevar 3, 4 meses, hay trabajadores que han durado hasta un año sin que les paguen, ¿no? Entonces eso sí es como apelar mucho a nuestra sensibilidad y hacerlos conscientes también de cuál es la implicación administrativa de un riesgo de trabajo. Y bueno, esto es la que más me interesa. Son consideraciones importantes. Reporte correcto y en tiempo de licencias médicas. Las condiciones generales de trabajo dicen que los trabajadores tienen hasta 72 horas para dar una licencia médica. Entonces, no les digo que después de 72 horas no se las reciban, pero también nos hemos topado con casos que les dan licencias médicas de 28 días y en los 28 días no se aparecen. O se esperan a traer 2 de 28 días y ya fueron 2 meses, y entonces no podemos iniciar sus trámites de riesgo de trabajo. Esos 2 meses ya se nos fueron en las restricciones porque aparte vamos a ser quincenas adelantados. Entonces, esto sí nos toca como comisión sensibilizar a la gente. ¿Tienes un riesgo? Pues rápido. Aparte, el ISSSTE tiene 30 días para hacer el trámite. También nos ha pasado que llegan porque tuvieron su riesgo, se enteran que pueden hacer su trámite, no por nosotros, por algún compañero, ya llegan, pasaron 20 días, lo quieren hacer y el ISSSTE les dice, no, pues ya no. Entonces, desde ahí la importancia de darle la información al trabajador. Lo que les decía, no tratar de ayudarlos al no reportar las licencias médicas. Esto los va a afectar más de lo que los podamos ayudar, sobre todo cuando hay un riesgo de trabajo. Información y orientación oportuna al trabajador, cuidar los tiempos de los trámites, realizar todos los trámites administrativos correspondientes. Nos pasa que los reanudan, pero no hacemos cambio en días de licencias médicas y cuando hay estímulos, no tienen derecho, según el sistema, porque estuvo de licencia médica. Nos pasa que los reanudan, pero no le piden los pagos que se le dejaron de hacer y ha habido casos que el trabajador se entera un año después y recuerden que tenemos un año para reclamar. Entonces, no seamos la parte que le estemos haciendo ese, pues no sé si daño, pero al trabajador, ¿no? Porque cuando el trabajador se da cuenta, el trabajador no tiene la responsabilidad de conocer los trámites administrativos. Nosotros sí. Y sí tenemos la responsabilidad de orientarlos de manera oportuna. Cuidar los tiempos administrativos de la dirección. Es importante que todos, independientemente de que seamos el área de recursos humanos, qué bueno que estamos los titulares, qué bueno que está la parte sindical y miembros de las comisiones, que pueden estar en otras áreas, los tiempos administrativos son muy importantes. Es importante que sepamos que en cuanto el trabajador se va a medio sueldo, no quiere decir que en la siguiente quincena le va a llegar la mitad de su sueldo. Ni que cuando se va sin sueldo no quiere decir que a partir de la siguiente quincena le van a dejar de pagar. Vamos adelantados, eso es importante que lo sepamos nosotros, pero para que podamos explicárselo al trabajador. No, a veces el trabajador piensa que, ya en la siguiente me voy a medir sueldo, le llega la quincena y como le llegó completa, dice, no se dieron cuenta, me están pagando. No, en serio, sí pasa. Entonces a lo mejor el trabajador dice, es que no se han dado cuenta que ya me fui a exceso de licencia médica. En 3 quincenas les llega de sopetón el descuento y ahí ya se nos paran de pestañas, ¿no? De, ¿por qué? Son tanto. Bueno, entonces creo que es importante desde un inicio, cuando el trabajador empieza a traer licencias médicas, pues nosotros detectamos que es un riesgo, explicarle cómo puede ser el escenario y el panorama, ¿no? Si el trabajador recibe un dictamen de invalidez parcial, debe reincorporarse, atendiendo lo que diga el dictamen del ISSSTE, atendiendo lo que diga el porcentaje. Muchas veces dice, bueno, pues no puede hacer cierta actividad, entonces sí tiene que reanudar haciendo las actividades que diga el dictamen, y si el trabajador recibe el dictamen de invalidez total, debe causar baja en la quincena posterior inmediata. ¿Ok? Esto también lo estamos haciendo así, pues para no afectarlo en sus pagos. A veces nos llegaba media quincena y era de, no, ya me los presentes, y entonces le deteníamos la quincena y entonces
era un relajo también administrativo. Ahorita la determinación que hemos tomado es que en la quincena inmediata posterior, el trabajador quedó se baja. Y bueno, continúo, le cedo la palabra a mi compañero Víctor y ahorita abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. La intervención de la licenciada Tania, muy acertada como siempre. El día de hoy vamos a charlar un poquito acerca de los riesgos de trabajo, de los riesgos que nos encontramos en nuestras unidades. Estos riesgos de trabajo vienen fundamentados en nuestra ley del ISSSTE. El artículo 56 de nuestra ley nos dice que es un riesgo de trabajo y nos lo define como uno de los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. ¿Sale? Si se cruzó el Buen Fin, si estamos de vacaciones, si es el Día de las Flores, si nos fuimos a Guanajuato, fuera de nuestro horario, no lo cubre. ¿Sale? La clasificación, pues vámonos un poquito más rápido. En el trabajo, que es dentro de la unidad, el trayecto que es de camino a nuestra área de adscripción y a nuestra vivienda. Esto se clasifica más adelantito, lo vamos a ver, pero esto es muy importante. Se clasifica solamente del domicilio que tiene registrado el área de recursos humanos, porque a veces decimos, pues hoy fui a otro lugar, hoy jugó el León, y pues me fui a León, pero de camino pues choqué. Entonces, eso no lo cubre, ¿vale? Necesitamos ser muy específicos y muy exactos en las dictaminaciones de los riesgos de trabajo, porque esa parte es donde hemos encontrado detalles que a los trabajadores les ha mermado un poco el trámite. De comisión, que esto generalmente pasa en nuestros centros agrupados o nuestras UMAPs o nuestros centros de salud, muy rara vez en las unidades hospitalarias, cuando podemos enviar a nuestros compañeros trabajadores por biológico, a censar, por vacunas, etc. Y por desaparición. Este es algo que pues está contemplado aquí en todo el país, pero también en el estado de Guanajuato están los casos por desaparición. ¿Qué pasos debemos de seguir de un riesgo de trabajo? Pues ya nos comentaba la licenciada Tania, hay que acudir a la unidad médica para recibir la atención inmediata y hay que proporcionarle el formato RT02. ¿Sale? Sabemos perfectamente que hay ocasiones donde los trabajadores sufren el riesgo de trabajo en nuestra unidad y entonces hay que acudir y hay que hacer el aviso pertinente. Hay que avisar de inmediato a la dependencia. El avisar es una tarea del trabajador, también de su familia, pero también es tarea de nosotros como parte de las comisiones poderlo hacer. No estamos impedidos para que nosotros podamos dar aviso, ¿sale? A veces, yo les decía a unos compañeros de una unidad, a veces llega más rápido la lana de la tanda que organizan que el aviso al ISSSTE, ¿no? O sea, porque hoy ha pasado, de verdad, hoy se vence la tanda, déjense caer y ahora la cooperacha y lo juntamos. Y luego el aviso al ISSSTE dicen, se me olvidó. Y entonces esos 3 días son súper importantes porque después de esos 3 días sí se le va a dar incapacidad al trabajador, pero ya no va a haber un riesgo de trabajo, ¿sale? Y eso más adelante nos va a causar una elevación de indicadores a largo plazo, porque los riesgos de trabajo son evaluaciones de indicadores que son a largo plazo. ¿Por qué? Por las secuelas. Perdón. ¿Qué pasos debemos de seguir ante el riesgo de trabajo? Hay que solicitar la calificación del probable riesgo en la oficina de la representación estatal o regional del ISSSTE. Aquí en Guanajuato pues ya tenemos varias, ya algunos ya las conocen, Celaya, Irapuato, etc. La dependencia deberá requisitar solo el anverso del formato RT01. Hay que iniciar el trámite de la solicitud de calificación de riesgo. Los formatos que nos pide el ISSSTE son muy específicos, ya nos comentó la licenciada Tania para el personal federal y que cotiza para el ISSSTE cuáles son y quiénes son. Es el RT01, el RT02, el acta de hechos levantada por la dependencia. Este escrito pues ya tienen los machotes y ya tienen el conocimiento del llenado. Y los demás que solicite la subdelegación de prestaciones de acuerdo al tipo de riesgo. Nos puede solicitar el croquis, nos puede solicitar el registro de recursos humanos de dónde se tiene el domicilio del trabajador, precisamente para evitar
que el trabajador pues vaya a meter un gol, ¿no? Que diga, este era mi domicilio, pero yo me dirigí hacia otra parte. Los documentos requeridos y presentados en su oficina de la representación estatal, tenemos 3 días para avisar. Les repito, el aviso lo puede dar un compañero, lo puede dar el representante sindical, lo puede dar el director de la unidad, lo puede dar el jefe de recursos humanos, cualquier persona que pueda hacer el favor de notificar al ISSSTE que el trabajador ha sufrido un percance. Como ya mencionábamos, el artículo 60 de la ley del ISSSTE, pues nos habla de las dependencias que deberán avisar por escrito y que son dentro de los 3 días siguientes al del conocimiento en los términos que señale el reglamento respectivo. Como ya sabemos, pues todo el proceder y todo el actuar que realizamos las comisiones y los trabajadores de la Secretaría, pues tienen una normativa y se rigen bajo las leyes aplicables. No se considera riesgo de trabajo cuando hay estado de embriaguez, cuando hay efecto de droga y el trabajador se autolesiona, si hay riñas o intentos de suicidio y si hay enfermedades crónico-degenerativas, ¿sale? La insuficiencia renal, la hipertensión, la diabetes no lo cubre como un riesgo de trabajo, a menos de que eso se haya potencializado derivado de las actividades que realiza el trabajador. Si el trabajador se presenta a nuestra unidad bajo efectos del alcohol, de alguna droga o de algún alucinógeno, tampoco lo cubre, ¿sale? Estos son unos datos rápidos que nos envió el ISSSTE, son datos que presentaba yo en la charla anterior en Irapuato, pero estos no son solamente de la Secretaría de Salud, esto es a nivel estatal. Toda aquella persona que cotiza para el ISSSTE, estos son los datos. Son las personas que tuvieron riesgos de trabajo en todo el estado. Es muy difícil que podamos decir que de estos 160 de trayecto, 4, 5, 10 o 20 eran de trabajadores de la Secretaría. Pudieron haber sido maestros, trabajadores del Estado o de alguna otra dependencia. Del 2024, los datos del 2025 por obvias razones todavía no salen. Los datos que tenemos nosotros en las intervenciones sindicales, estos sí ya son reflejados de nuestros compañeros de Secretaría de Salud. Tuvimos 8 trayectos en el 2023, 5 por comisión, 10 en el centro de trabajo y enfermedades de trabajo 0. Del 2024 tuvimos 5 por trayecto, 2 por comisión, 6 en centro de trabajo y 1 por enfermedad de trabajo. Los casos especiales fuera de la jurisdicción fueron 1, casos extemporáneos fueron 4, que son los casos que ya no calificaron dentro de los 3 días. Los casos sin notificar al ISSSTE son 5 y casos de red médica fueron 2. Aquí hay algo que es muy, muy importante y platicaba yo con la licenciada Tania el día de ayer en la noche. El tema que nosotros podemos ver en el flyer de la invitación es la importancia que tienen las comisiones y las labores de las comisiones para los riesgos de trabajo. Yo le decía ayer a la licenciada Tania, bueno, Lick, lo que es importante para ti, a lo mejor no es importante para mí, y lo que es importante para mí, a lo mejor no es importante para ti, en cuestión personal, pero a lo mejor en cuestión laboral necesitamos fomentar esa empatía laboral, ¿sale? Necesitamos fomentar la empatía donde decimos, bueno, nuestro compañero acaba de tener un riesgo de trabajo y antes de voltear a ver, porque es clásico y a veces un poco chistoso, que nos fijamos, oye, y ya te fijaste que llegó a verlo la señora y que la que se acercó primero fue la señora de tal. Y todos nos olvidamos de avisar del riesgo de trabajo. O a veces decimos, ay, ya se accidentó el doctor que nos caía mal. No hay que hacerle caso, no hay que avisar. Y no se trata de eso. Creo que en la actualidad nuestra área de recursos humanos, con el liderazgo de la licenciada Daniela y de todo su equipo, y el trabajo que viene haciendo la representación sindical por parte de nuestro secretario, el maestro Martín, están creando y fomentando, con ayuda de los titulares de las unidades y de toda la base trabajadora y de ustedes, una nueva cultura laboral. Pero la nueva cultura laboral no se debe de quedar solamente en los flyers, en los pósters o en las publicaciones de las redes sociales. Tenemos que trabajarla, tenemos que fomentarla y tenemos que hacer un sentido de pertenencia hacia nuestro trabajo y las actividades que nosotros realizamos. La importancia de que nosotros hagamos un buen trabajo como miembros de la comisión va a repercutir en lo que les comentaba hace un momento.
Si yo no le doy una buena orientación al trabajador, no solamente vamos a afectar su salud de manera indirecta, su economía de manera directa, su entorno laboral e incluso los planes que pueda llegar a tener a futuro, ¿sale? Ya saben, yo les dije en la reunión pasada, en la charla en Irapuato, que esto a mí me gustaba platicarlo como en las redes sociales, ¿no? Como el TikTok. Aquí escuchamos, pero no juzgamos. Entonces, hay casos aquí en las jurisdicciones que nos hemos encontrado de personas que se han ido a medio sueldo durante varios meses. Y esto es derivado de algunos malos informes o malos procedimientos que hemos otorgado. No vamos a repartir culpas, pues no estamos en los tiempos de decir la autoridad y recursos humanos o el sindicato tenemos que pelear, porque no es así. Si hiciéramos un trabajo todavía un poquito más sólido al que ya realizamos, el beneficio en pro del trabajador sería algo que detone aún más el mejor clima laboral, la estabilidad laboral de los trabajadores y los resultados. Necesitamos seguir dejando ese buen sabor de boca en los trabajadores y que ellos noten nuestro trabajo, se sientan respaldados, se sientan apoyados y la pieza clave, el primer paso es que nosotros podamos dar una asesoría, que podamos dar datos correctos y que podamos dar una orientación de acuerdo a lo que requiere. ¿Sale? Entonces, la invitación es, hagamos de esta nueva cultura, hagamos de estas capacitaciones y hagamos de nuestro entorno laboral verdaderamente algo importante para nosotros. Fomentemos esa empatía laboral que ya les comentaba, porque sí, claro, o sea, todos podemos decir, se accidentó el compañero, qué mala onda, se enfermó nuestra compañera, qué mala onda. Pero el hecho de acercarnos, el hecho de ser parte de una comisión y decir, ¿quieres que le avise a tu familia? ¿Quieres que le avise al ISSSTE? ¿Quieres que te ayude con algo? Ya va un poquito más allá de nuestro deber. Y yo creo que es algo que todos podemos realizar. La invitación es esa, la invitación es permanente. No sé si alguien tenga algo que aportar. Por mi parte, yo les agradezco por el espacio en la charla del día de hoy y nuevamente los invito a que fomentemos esa nueva cultura laboral que nos están compartiendo, pero sobre todo esa empatía laboral, que hagamos que crezca un poquito más la buena información, la comunicación asertiva y los buenos resultados. Muchísimas gracias. Creo que ya tenía una duda. Ahí ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por allá había un... A ver. Ah, ok. A ver. En realidad hemos tenido casos que por parte del ICE no reciben la hoja de tesoro, el formato de tesoro. Ahí que debe ser el trabajador. hay que evaluar, perdón, si el formato se está solicitando en tiempo y forma, si se dio el aviso durante los 3 días. Nos hemos encontrado con casos donde incluso en las unidades de medicina del ISSSTE no tienen el conocimiento para poder llenar el formato. Entonces, si en la unidad del ISSSTE no cuentan con el formato o no cuentan con el conocimiento para poderlo llenar, como ya nos ha sucedido, hay que acudir al área de prestaciones o hay que avisar ya sea a la comisión central con su servidor y podemos conseguir ese formato platicando con algunos de los licenciados que nos han ayudado, nos han colaborado mediante las gestiones dentro de la comisión. Pero sí es importante que el trabajador insista porque sí tiene que ser otorgado ahí, tiene que ser llenado ahí y tiene que llevar el sello y la firma. Porque también nos hemos encontrado casos donde el ISSSTE dice, pues yo no lo sé llenar, te doy el formato y tú llénalo. Y entonces regresa el trabajador y el trabajador dice, ya lo llené. Y luego el ISSSTE le dice, pero es que no te lo puedo recibir porque no lo llenó mi médico y no lleva el sello y la firma. Y entonces es lo que les comentaba en un momento, la comunicación asertiva se vuelve complicada cuando empezamos con la desinformación. Y en muchas ocasiones no es problema de las comisiones. El ISSSTE es un factor que nosotros pues, no podemos controlar. ¿Sale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ser reiterativos con la solicitud del formato. Hay que ingresar un escrito, incluso donde se solicite el formato, con fecha, hora, bien registrado, que se nos selle y que se nos firme de recibido.
para nosotros poder tener constancia de que el trabajador lo solicitó y entonces nosotros poder hacer la llamada respectiva al área de prestaciones laborales y poder pedirles de favor que nos faciliten la recepción y el otorgamiento de ese formato RT02 del trabajador. Sí, ¿qué hacer en el sentido de que si superamos ese límite de 3 días? ¿Qué se puede hacer? ¿Ya está perdido el caso? Ya para ni siquiera intentarlo, por decirlo así, pues, o sea, el límite son 3 días y es 3 días y ya son 4, ya te perdió eso, es así. Así es. Sí, recordemos. Pidieron que nos dieran la atención. No se va a leer, ¿sabes qué? También, pues, o sea, o sea, imagínate, te pasa una cosa así y por lo que sea estás en el hospital de tratado, no tienes una red de apoyo. ¿No? Te accidentes en trayecto, por ejemplo, aquí en la unidad es muy fácil, pero el trayecto y quiénes van a testificar, es difícil, o sea, imagínate, te accidentas tú, te llevan al hospital, inconsciente, un trauma encefálico, ¿de dónde sacas los testigos que quieren? ¿Quién dictamina que fue realmente el trayecto? Siempre me ha quedado mucho esa duda. ¿Es el ISSSTE somos nosotros El como ISSSTE. autoridad? El ISSSTE. No, el ISSSTE. El ISSSTE es el que dice de tal punto a tal punto es el que puedes accidentar. Si te sales de ese punto, ya es una incapacidad diferente, se te paga diferente. No entiendo a veces por qué tanto. Digo, es lo mismo o diferente. ¿En qué cambia pues para el trabajador el que sí le reconozcan que fue un accidente en su trayecto o un accidente que se paró en un Oxxo a un café y ya no se lo quieren validar? Ok. Gracias, doctor. Bien, pues esa es una intervención muy importante. Fíjense que sí, efectivamente quien dictamina qué procede cuando es un riesgo de trabajo en trayecto es el ISSSTE. Nosotros notificamos al ISSSTE que hay un riesgo de trabajo y obviamente el ISSSTE nos va a preguntar, ¿fue en tu unidad? ¿Fue por una comisión? ¿Fue en el traslado? Nosotros vamos a decir, no sabes qué fue en el traslado. Y en uno de los puntos que les comentaba, el ISSSTE nos puede llegar a solicitar la documentación que ellos crean pertinente. ¿Cuál es esa documentación? El croquis. Y nos va a decir, a ver, licenciada Tania, usted es la jefa de recursos humanos del Hospital General Salamanca y el enfermero Bisuet dijo que él vive en la calle Roble 258 de la colonia Portales de Salamanca y él pasa por la avenida Constituyentes número 5 hacia el Hospital General de Salamanca. ¿Dónde fue el accidente? Ah, pues fue en la avenida Constituyentes. ¿Cómo lo vamos a atestiguar? A lo mejor no van a ir las personas que se detuvieron en los vehículos. Pero el ISSSTE nos va a decir, oye, trabajador, ¿tú puedes conseguir el parte de novedades de la ambulancia que te llevó? Llámese Cruz Roja, llámese Protección Civil, algún informe del 911, y eso sí se puede llegar a solicitar. Se puede llegar a solicitar incluso las videograbaciones de las cámaras de los centros de vigilancia C4, ubicando cuál es el punto de la cámara más próxima. Pero sí se puede llegar a hacer. Sí es una labor titánica, sí es una labor complicada. A veces decimos, ¿cómo es posible que el ISSSTE nos pueda pedir a los trabajadores después de accidentados pues, tantos requisitos, ¿no? Pero es parte de la red de apoyo con la que contamos la mayor parte de los trabajadores, familiares. El ISSSTE te dice, ok, yo te doy 3 días. Si llegaste inconsciente al hospital, si fue un accidente súper fuerte, bueno, generalmente trabajo social en los hospitales revisa las pertenencias con una persona o dos de testigos y verifica, y generalmente pues todos como trabajadores de la Secretaría tenemos que acreditarnos, entonces debemos de traer nuestra credencial siempre a la mano y ahí se van a dar cuenta. Entonces, pues, Dios no quiera, ¿va? Si yo de regreso a mi lugar de vivienda el día de hoy sufro un percance, pues a lo mejor en el Hospital General Silao, que me queda de paso, alguien por aquí es titular del Hospital General de Silao, ¿no? Titular no. Bueno, de Guanajuato. Entonces, Doc, pues ya sabes, ahí tú dices, no, yo conocí como a ese gordito barbón, hay que revisar la cartera y ver de dónde es su credencial, ¿no?
Pero sí es importante que esos 3 días no los dejemos pasar. Les repito, el ISSSTE les va a dar su incapacidad, sí, pero no les va a dar el riesgo de trabajo. Si ese paciente, en el caso que plantea usted, doctor, va a ser muy complicado que podamos sobrellevar las secuelas. Si el paciente queda con secuelas, el ISSSTE no lo va a querer dictaminar. Si nosotros, el mismo caso que comentaba la licenciada Tania, si se va a operar, si sufre un riesgo y el trabajador dice, quiero meter vacaciones, quiero meter mis conceptos, págame días, no se puede. Bueno, sí se puede, pero no se debe. ¿Por qué no se debe? Porque entonces no va a quedar una constancia del riesgo, de las lesiones y de la enfermedad. Si el paciente al rato, por ejemplo, me dicen, me operaron, choqué, etc., y no fue al ISSSTE, no avisó, no hubo incapacidades, y su chamba es mantenimiento y no la realiza, entonces va a haber un choque después con recursos humanos y le va a decir, oye, tú no estás queriendo hacer tu chamba. Y el trabajador va a decir, no, sí, yo hago mi chamba, pero pues, acuérdate que me operaron. Pero ¿dónde dice que te operaron? O sea, aquí dice que tú este tiempo estuviste de vacaciones, de mediano riesgo, de primer periodo, segundo periodo, las guardias de la Virgen de Guadalupe y etc, etc, todos los pagos que tenemos en la Secretaría. Pero nunca dice que estuviste enfermo. Esa es la importancia de reportar y de lo que decía la licenciada Tania. A veces por querer ayudar, pues hacemos un daño colateral del cual no podemos estimar el daño que va a ocasionar más adelante. Pero sí, doctor, sí, los 3 primeros días son importantes, por eso el enfoque pues el llamado enérgico a todos los compañeros de trabajo social, de las comisiones de seguridad e higiene, de recursos humanos, delegados sindicales y compañeros en general de los trabajadores. Sí hay que hacer un llamado, sí hay que notificar y sí hay que poder avisar dentro de los 3 días. No se necesita un escrito muy formal, incluso se puede hacer en una hoja de cuaderno, una hoja blanca, puño y letra, y avisar que el trabajador fulanito de tal se encuentra hospitalizado en la unidad tal, desde el día tal, a la hora tal, y que le pasó un accidente o cayó dentro de la unidad. Fíjense que en la poca experiencia, pero si me permiten un momento, en la poca experiencia que tenemos dentro de esta parte, yo les puedo platicar que los riesgos de trabajo en trayecto, en las estadísticas que tenemos, son menores a los de la unidad. Pero hay un dato importante, no es porque no pasen, es porque muchas veces no se notifica. Y estos números no son números reales, son los números que nosotros podemos cuantificar. Pero después de esto también hay números que no se reportan. Tuvimos el caso de un médico de Ocampo, no voy a decir más, pero que sufrió un accidente y 6 meses después, Recursos Humanos le pedía hacer el trámite. Y le dijimos, Doc, no, yo creo que te resolvió primero el seguro que lo que te vamos a resolver ahorita aquí con el ISSSTE. Dije, ya se perdió. Esos son 3 días, Doc, y ya no podemos hacer nada. Si hay secuelas, pues entonces habrá que acudir a tus consultas con tu médico, con tu unidad familiar, y ya entonces él dictaminará que hay ciertas secuelas de un accidente que no se reportó o que sucedió, pero ya no como debió de haber sido. ¿Sale? Rápido, recuerden que el ISSSTE es un seguro, entonces tiene sus reglas también. Si no las cumplimos, porque aparte implica dinero, obviamente, ¿no? Entonces, un seguro, como un seguro de tu coche, si en el momento en el que tienes un percance y no traes tu licencia de conducir, pues no te aplica. O sea, el accidente sí pasó, pero si no cubres con los requisitos, no aplica. El seguro hace la investigación, el ISSSTE tiene su área de medicina del trabajo, que es la encargada de hacer la investigación, y ellos tienen que analizar todo lo que se reporte para determinar la procedencia o la improcedencia. Entonces, es un seguro, está la ley del ISSSTE y ellos también tienen sus reglas, es por eso que las tenemos que acatar, para que cubra el seguro el riesgo del trabajador y se le pueda por lo menos reintegrar lo que se le haya afectado en ese tiempo. O sea, sí, ojalá que no, pero si hubiera quedado en un dictamen de invalidez o de invalidez parcial, pues ahí ya podría ser acreedora a una pensión. Pero si no hace el trámite, pues entonces el seguro no le va a cubrir. También es por eso importante que tampoco los tratemos de ayudar alterando los hechos. No digo que pase, pero en otras instituciones nos han comentado que a veces
pues tratamos de ayudarles un poquito, un empujoncito para que sí pasen riesgo, ¿no? Pues supone que estaba mojado el piso y que te resbalaste, que no había barandal, y entonces ahí traen a sus testigos, y a veces, créanme, que se da cuenta el ISSSTE, porque el ISSSTE analiza las declaraciones de los testigos, que sí coincida todo lo que vienen en los formatos, que efectivamente si me paré al Oxxo, seguramente el ISSSTE va a decir, no, pues no tendrías por qué haberte parado al Oxxo. Entonces, veámoslo así, es como un seguro de nuestro coche, un seguro de gastos médicos mayores, un seguro que si no cumplimos con los requisitos que establece, no nos va a cubrir y solo pues vamos a tener que nosotros pagar los daños, ¿no? Entonces es más o menos en ese sentido. Y ya última pregunta porque si no, los vamos a dejar sin comer. Los de anexo 4 les dan las medias prerrogativas, nada más. Y el COVID, formato C, de vacunación, es el plan completo. Bueno, ahorita justo estamos hablando de INSABI. INSABI tienen descuento al ISSSTE, tienen esa aportación que están haciendo a la Seguridad Social, por eso tienen derecho, porque la dictaminación del riesgo es una prestación que da el ISSSTE. Entonces es por eso que tienen derecho. Las prerrogativas, bueno, esas son ya prestaciones muy económicas que a cada uno de ellos se otorgan. Yo les digo por qué a los de anexo 4 les dan 3 horas de la mitad de los 4 a 12 permisos económicos. Y a los demás, la vacunación, porque la vacunación COVID y el formato C, a eso les dan las 6 horas y los 12 días de permisos económicos. No se les pagan en dinero, pero les dan los días. Ok, bueno, yo creo que ese es otro tema, si quiere al final nos pasa el reporte y ya lo checamos específicamente con su adscripción para aclarar los criterios. Ya, pues, relación a las madres trabajadoras. Yo pienso en mi concepto que tienen derecho a riesgo de trabajo las madres que tienen la hora de guardería, pero tienen que notificar, yo pienso, o eso no cuenta en el riesgo de trabajo. Sí, sí, todo trabajador tenga hora de guardería, de lactancia, incluso cuidados maternos, está sujeto a la dictaminación de un riesgo de trabajo siempre y cuando se cumpla con los requisitos ya antes mencionados. Formatos llenados y aviso al ISSSTE durante los 3 primeros días. De ahí en más, la situación en la que se encuentre la trabajadora, llámese cuidados maternos, hora de lactancia o hora de guardería, no influye dentro de la determinación. Bueno, última pregunta, ¿sí, Pati? Yo tengo una duda, es referente a cuando ya dictamina, es decir, nos mandan un oficio diciendo de tal fecha a tal fecha se lo reconoce como riesgo de trabajo. Posteriormente hay veces que requieren cirugías de esos riesgos. Y pues nosotros como ya nos delimitaron de cuándo a cuándo se le podría considerar riesgo, esas licencias las metemos como enfermedad general. Sí. Y luego van los trabajadores y dicen, es que es una cirugía derivada de un riesgo. Y les decimos, sí, pero es que al final del día tu riesgo ya fue dictaminado, pero me ha pasado en varias ocasiones y quisiera saber ahí, pues cómo lo podemos resolver o más bien, ¿qué debemos de hacer para que puedan iniciarnos este otro riesgo? Porque a veces los encaminamos a un RT09, que es como un seguimiento, pero el ISSSTE les dice que no. Entonces ahí es donde tenemos como que esa duda. Ok, perfecto. El trabajador tiene que presentar una solicitud de dictamen de secuelas. Ya una vez que se dictamina el riesgo de trabajo, se puede hacer una dictaminación de secuelas de ese riesgo. El trabajador lo puede solicitar y si el ISSSTE está insistente en que no procede o en que no se puede otorgar, el trabajador tiene la libertad de poderse presentar o apersonar en el área de medicina del trabajo del ISSSTE, exponer su caso, ingresarlo siempre obviamente por escrito con las copias de su expediente, el acuse de recibido para poder justificar que ya hubo un acercamiento previo al ISSSTE y de esa manera poder hacer los formatos necesarios, llámese el RT09, el de secuelas, porque nuevamente, si el trabajador se somete a cirugías o a ciertos procedimientos posteriores a ese accidente sin haber dictaminado secuelas,
sí se puede manejar como enfermedad general, no como las secuelas, y pues bueno, ahí ya va a ser una repercusión. Lo que comentaba la licenciada Tania, si el trabajador pierde algún miembro o queda con alguna parálisis o alguna inmovilidad de alguna extremidad del cuerpo, no va a poder hacer acreedor a los beneficios de pensión o retiro que el ISSSTE le está ofreciendo. Bueno, creo que ya no tenemos tiempo porque vamos a pasar ahorita a un pequeño receso y nada más para informarles a los que están conectados vía Zoom y vía Facebook Live que estamos tomando nota de todas las preguntas que están haciendo para también responderles. ¿Ok? Entonces, muchas gracias a todos. Sé que fue muy rápido, pero entonces creo que tendremos que preparar unas jornadas específicas de riesgos de trabajo. Ya, siguiente tarea.